Bienvenidas y bienvenidos un año más a los actos culturales que, con motivo de la festividad del Corpus Christi de Toledo, organiza la Universidad de Castilla-La Mancha. El rectorado, el vicerrectorado y la vicegerencia de campus les da la bienvenida y les agradece su asistencia. Esperamos que los actos que hemos organizado esta tarde sean de su interés y agrado. Hoy les invitamos a apartar por un momento de nuestro imaginario todo lo que rodea esta fiesta, nuestras preciosas calles, las flores, los tapices, el fervor que la acompaña y la adorna, para que desde la serenidad de este momento, acompañados de nuestros familiares y amigos, dirijamos nuestra mirada hacia aquello que la da sentido y la da forma, a la custodia de Toledo. Les invitamos a descubrir con nosotros los secretos de la custodia monumental de Toledo. Damos comienzo al acto con la participación y el saludo de nuestro rector, don José Julián Garde López Brea. Autoridades civiles, eclesiásticas, militares, académicas, compañeros y compañeras, familiares, amigos y amigas, todos y todas, para mí es un auténtico honor saludaros en una tarde como la de hoy para inaugurar este acto cultural que organizamos desde la Universidad de Castilla-La Mancha con muchísimo cariño para conmemorar el Corpus Christi. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañáis, que habéis podido acompañarnos, porque para nosotros es un acto importante que además abrimos a la sociedad, fundamentalmente a la sociedad de la ciudad de Toledo. Por supuesto que un agradecimiento también muy especial a los compañeros y compañeras de universidad que han querido sumarse al acto, a todos y todas, pero también con especial cariño a los que se han desplazado desde otros campus de nuestra extensa geografía. Y un agradecimiento importante y reconocido a las personas que hacen posible y que son responsables de lo que hoy vamos a vivir y a disfrutar en una tarde-noche como la de hoy. Por supuesto, y empezando por Raúl Martín, el vicerrector, el cariño y el esmero que ha puesto a todo lo que vamos a poder disfrutar, vivir y sentir, no solo en la tarde de hoy, sino también en el día de mañana. A la vicegerente del campus, a Julia, y a todos sus equipos, a Carlos, a Gema, a Sonia, a Deme y a Inmaculada. Gracias. Sin vuestra participación esto sería imposible. Gracias también a todo el personal de administración de nuestra universidad que ha sido capaz de organizar el acto en un tiempo récord, el de hoy y también el de mañana. Por supuesto que gracias a las conferenciantes, estoy deseando escuchar la conferencia y para eso debería acabar pronto mi intervención. Y, por supuesto, al coro y a la banda de música del campus de Toledo. Nada más. Yo creo, porque así lo he vivido durante 8 años, que las personas que no se emocionen mañana es porque no tienen corazón. Lo digo como lo siento. Por tanto, emocionaros, sentiros libres y yo creo que en un día como una tarde como la de hoy y un día como el de mañana, pues me animo a rogaros que no dudéis en sentiros esclavos de vuestras emociones y rehenes de vuestros sentimientos en 2 días tan importantes. Nada más, reitero mi agradecimiento a todas las personas que nos acompañan y cedo la palabra, además le agradezco mucho su presencia hoy aquí, al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Arzobispo de Toledo. Cuando quiera, gracias. Pues muchas gracias, señor rector, por sus palabras, como siempre, oportunas, y también yo creo que han situado muy bien lo que significa el Corpus Christi en Toledo. Toledo es
Corpus Christi es Toledo, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso solamente puedo decir agradecer, mi agradecimiento a la invitación a estar aquí, a compartir con todos las distintas personalidades civiles, militares, religiosas y también, como no, de la universidad, que realmente se honran con este encuentro que en la noche toledana, podríamos decir, la noche de Toledo, la noche de las vísperas del Corpus, recrean lo que yo creo que es para nosotros una ciudad pues llena de encanto y para nosotros los cristianos sobre todo llena de esa presencia de lo que la Iglesia ha llamado Mysterium Fidei, misterio de fe. Agradezco también mucho el que podamos compartir todo lo que significa esa belleza de nuestra procesión del Corpus Christi. E invito mañana a mojarse, a mojarse. También nos tiene que llevar nuestra fe a mojarnos también un poco y también nos tiene que llevar nuestra asombro eucarístico, que diríamos, ¿no? Nos tiene que llevar también a esa realidad tan hermosa que tendremos, si Dios quiere, mañana, porque desde hace también tanto tiempo casi no tenemos un Corpus casi normal, cuando no es una cosa es otra, tal. Vamos a celebrarlo con toda la alegría y el gozo de estar ahí y de estar presente y de sobre todo, algo tan importante como para nosotros, como son también descubrir lo que esta tarde se nos va a hablar de los secretos de la custodia, que yo agradezco a doña Emilia y que voy a escuchar con muchísima atención. Y también, como no, señor rector, muchas gracias y a todos los que formáis parte de esta familia que es la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias. Los que cada año vivimos y sentimos esta fiesta, hemos salido a contemplar desde infinidad de rincones de Toledo la impresionante torre de plata dorada y el ostentorio de oro de la reina Isabel la Católica, que lo guarda y lo custodia en su interior. Hoy aquí, este año, además, vamos a tener el privilegio de conocerla desde otra perspectiva, de acercarnos como nunca a ella y de admirar de la mano de nuestra invitada la belleza y delicadeza de cada una de sus piezas y detalles. A continuación, se dirige a nosotras y nosotros doña Emilia González Martín del Río, doctora en Historia del Arte, especializada en platería y en la investigación de sus técnicas artísticas y tradicionales. Es miembro del Departamento de Restauración de Talleres de Arte Granda, un equipo multidisciplinar encargado de la última intervención de restauración de la custodia de la Catedral Primada de Toledo. A través de su trabajo y de su conferencia de hoy, conoceremos esa custodia que se escapa de nuestros ojos cuando la vemos pasar por la procesión. Esa joya cargada de historia y detalles y que la distingue como la obra de arte excepcional que es. Emilia, por favor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar esta tarde aquí con ustedes, especialmente al rector, don José Julián Garde, por supuesto al vicerrector que ha orquestado que estemos aquí hoy todos, don Raúl Martín, también al señor arzobispo, don Francisco Cerro, y al deán, don Juan Pedro Sánchez, con quien ya nos une después de todo lo que pasamos juntos en la restauración, casi podemos decir que una amistad, ¿no?, con Talleres de Arte Granda. Vamos a ver. Yo lo que pretendo hoy es, como bien decía Gemma al presentarme, vengo en representación de Talleres de Arte Granda, que fue la empresa que estuvo encargada de la intervención. Y por tanto lo que vengo es en representación de ese equipo que formó parte de ella, ¿no? Como decía, un equipo interdisciplinar, ahora entraremos en ello. Y lo que pretendo en la breve conferencia que voy a impartirles ahora es no solamente darles a conocer algunos de los detalles que pudimos ver de cerca en esa intervención, sino sobre todo transmitirles, aunque sea una décima parte de la maravilla que supuso para nosotros participar y poder ver de cerca esta pieza tan extraordinaria. En primer lugar, sí que me gustaría parar hablar de qué es la custodia de Toledo. Nosotros generalmente hablamos de la custodia en singular, pero la custodia en realidad está compuesta por 3 piezas distintas. La primera de ellas, y la más antigua, es la custodia que va en su interior, que es la custodia que fue encargada por Isabel la Católica para su oratorio personal.
La cuestión es que, bueno, creo que probablemente todos los que estamos hoy aquí reunidos sabemos perfectamente lo que es una custodia, sobre todo en Toledo, pero sí que merece la pena mencionar que este es un objeto eucarístico, un objeto litúrgico, que está pensado, claro, para exponer y para mostrar la Sagrada Forma, y que es uno de los que apareció más tardíamente en la historia. No es hasta un cambio de sensibilidad que se produce en la comunidad cristiana en el siglo XIV, a finales del siglo XIV, cuando nace ese deseo por adorar y por estar en presencia, ¿no?, de la Sagrada Forma. Y entonces esto da lugar a que surja este tipo de objeto litúrgico, que en un principio se basa en los relicarios, que era ya un elemento que estaba pensado para mostrar, ¿no?, para mostrar las reliquias, y que ya a lo largo del siglo XV va tomando la forma que hoy reconocemos como una custodia, que es ya la forma que vemos en la primera, que es la custodia de la Reina Católica. Pero a medida que va pasando el tiempo, va creciendo también pues todo el rito y toda la liturgia en torno a esta adoración eucarística. Y entonces empiezan a sucederse ya eventos más amplios, como pueden ser las procesiones eucarísticas. Entonces esto da lugar a unas custodias más grandes, de las cuales, por cierto, la custodia de Toledo es muy relevante en España porque, aunque ya había previamente estas custodias tan grandes de tipo turriforme, que las llamamos, es decir, en forma de torre, es la primera que se hace para albergar dentro otra custodia. Y esto va a ser un modelo que después se extienda a lo largo del siguiente siglo y que se imponga además como algo típicamente español. Y esta es la custodia que hace Enrique de Arfe a principios del siglo XVI. Entonces, estamos en realidad ante un conjunto que nos muestra tres momentos históricos distintos del siglo XV, del siglo XVI y del siglo XVIII, del que procede la peana de los ángeles, y que además nos muestra, tanto en sus técnicas como en sus formas artísticas, como incluso en su forma, digamos, de tipo, ese cambio de sensibilidad y ese cambio, esa evolución también en el arte y en las técnicas. Ahora bien, ¿qué fue la restauración y en qué consistió? Les he puesto aquí, digamos que la ristra de datos técnicos, pero lo que sí que me interesa resaltar son varias cosas. Primero, una restauración no tiene nada que ver con una reparación. Una reparación, que era como antiguamente se restauraban todas las piezas, la hace el artesano, el mismo tipo de artesano que ha realizado la pieza inicialmente, ¿no? En este caso, pues sería un platero. Pero una restauración de una pieza antigua implica que no puede ser solamente una persona con un tipo de conocimiento el que se acerque a ella, sino que hay que formar, como decíamos antes, un equipo interdisciplinar que lo aborde, o sea, que aporte sus conocimientos desde distintas áreas y que, por tanto, esos conocimientos reunidos permitan tomar las mejores decisiones para la pieza. La restauración se inició en el año 2015, promovida y financiada por el excelentísimo Cabildo de la Catedral. Contó con la dirección técnica del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPC, y este fue el equipo interdisciplinar que se formó. Como ven, no solamente había plateros, sino que también, por supuesto, estaban los restauradores, estaban las historiadoras, se contó también con el Instituto Gemológico Español para el estudio gemológico, se hicieron una serie de análisis y, por supuesto, se coordinó también, como decíamos, desde Talleres de Artegranda. Antes de abordar la restauración, siendo una pieza tan relevante y de un valor realmente incalculable, no podía quedar nada al azar. Entonces se emprendió también una serie de estudios previos que nos permitieron abordar después la restauración con la mayor garantía de éxito. Y estos fueron más o menos los pasos, simplemente para que se hagan una idea de los pasos que tiene que seguir una restauración y los que siguió en concreto la custodia de Toledo. El primero fue el acondicionamiento de la sala. Uno de los requisitos que dio el Cabildo para la restauración, y además con muy buen criterio, fue que la custodia no debía salir de la catedral para la restauración. Y entonces se acondicionó un taller de restauración allí dentro de la catedral. Pero además fue un taller con unas medidas de seguridad extraordinarias, hasta el punto de que fue una sala que su ubicación se mantuvo en secreto hasta una vez acabada la restauración. En concreto, se trataba de la sala capitular de verano, que está en el claustro, y contaba con una seguridad contratada, además con cámaras grabando las 24 horas y, por supuesto, no se podía entrar salvo que se tuviese una autorización expresa, no podíamos entrar nada más que las personas que trabajábamos en el equipo. Entonces,
Los siguientes pasos fueron el traslado de la custodia, el desmontaje, porque debo decirles que las 3 piezas se desmontan por completo, se desarman. No están, tienen por supuesto soldaduras, pero bueno, luego entraremos en detalle en esto. Y después se hace lo que es el tratamiento en sí, que consiste sobre todo en la limpieza, en la eliminación de las deformaciones que pueden tener, todo esto siempre siguiendo criterios de restauración. Después viene la protección de la pieza, el montaje y de nuevo su traslado a la Sala del Tesoro, donde además se acondicionó una vitrina específica para evitar su deterioro, para que evita que entre el polvo. El primer reto fue, de hecho, el traslado. Les he dicho que estaba la sala ubicada en el claustro y una de las primeras cuestiones que había que salvar era el desnivel que existe entre la nave y el claustro. Entonces, pasaban 2 cosas. Primero, que había un desnivel y segundo, que la custodia no entraba entera por la puerta ni del claustro ni después de la sala donde había que restaurarla. Entonces, hubo que comenzar a desmontarla allí mismo en la Sala del Tesoro, que son las imágenes que están viendo, y después, con ayuda del personal de la catedral, se utilizó el mismo sistema de elevación que se emplea para colocarla en la carroza el día del Corpus, y lo único es que en lugar de en la carroza se depositó en una estructura que era la que permitía salvar el desnivel, que son las imágenes que están ustedes viendo. Y esto es ya el momento en el que entra en la sala que estaba destinada, en el taller que estaba destinado a su restauración. Quiero que se fijen en la fotografía de la derecha, en esas cajoneras enormes que hay a la derecha del todo. No sé si las ven bien. Bueno, esas cajoneras fueron otro de los retos y otra de las cuestiones más relevantes de la restauración. Les he mencionado antes que las 3 piezas se desmontan por completo. Esto significa que están integradas por cientos, yo diría incluso que probablemente sean miles de piezas distintas y que entonces es como un gran mecano o, si me permiten la expresión, como un puzzle. Y si han hecho ustedes un puzzle de muchas piezas, saben que si se mezclan es un problema tremendo, ¿no? Entonces no podían mezclarse esas piezas, tenían que estar cada una perfectamente catalogada. Así que lo primero que se hizo fue siglarlas. Cada una de las piezas estaba perfectamente siglada y además se conocía, hay que conocer exactamente dónde está guardada, hay que tener un plano específico para saber dónde está en todo momento cada una de las cientos de piezas que tenían las custodias. Y en la realización de estas cajoneras, que eran donde estaban guardados todos esos elementos, es precisamente una muestra de lo importante que es ese trabajo en conjunto, porque para el desmontaje y para el almacenamiento nos guiamos por algo que ya se había tratado en el estudio histórico previo, que se había hecho, que es un documento del siglo XVII que fue realizado por Vicente Salinas, un platero que tuvo la Catedral de Toledo, y que describe paso por paso, con mucha profundidad, cómo hay que desmontar las custodias y cómo deben almacenarse. Este es el documento del que les hablaba. Por supuesto, esto también es posible porque la custodia no ha tenido muchas alteraciones significativas después del siglo XVII, con lo cual, de hecho, el dibujo que ven a la derecha es uno de los que hace el propio Salinas dentro de ese cuaderno que entregó su hijo a su muerte en 1643 a la catedral. Entonces, esto explicaba, ya les digo, paso por paso el desmontaje de las 2 custodias y venía incluso un esquema de cómo debían almacenarse. Estas letras que ven, de hecho, y estos números romanos, están también inscritos en cada una de las piezas de la custodia. Toda la custodia tiene un siglado antiguo, grabado a mano, en el cual va determinando, este es el pilar 1 y entonces sus secciones son la A, la B, la C, y todo eso se sigue respetando y, de hecho, es como la brújula para montar y desmontar la custodia. Estos son una muestra de los cajones por dentro. Cada uno, como les decía, tiene una suerte de mapa que está hecha a partir de la fotografía a tamaño real de la pieza que está debajo de ellas. Cada una de las piezas, como les he dicho antes, tiene unas características distintas y entonces hubo que abordar como si fuesen 3 restauraciones distintas para cada una de las piezas, porque cada una tenía unas características y unas necesidades distintas. De las que más les voy a hablar probablemente va a ser de esta, de la custodia de la Reina Católica, de la custodia portátil, primero porque es la más rica de todas, es la que tiene más detalles, y segundo porque además es casi la que menos oportunidad tenemos de ver, ¿no? Es la más pequeña, va dentro y casi es difícil.
Aquí tienen simplemente unos datos generales sobre su altura, que prácticamente llega a 1 metro, su peso, que son 14 kilos. Dice de oro y plata, pero en realidad es prácticamente entera de oro, solamente tiene algunas piezas de plata, lo cual es además bastante poco habitual, que haya una pieza de tal tamaño enteramente hecha de oro. Y las distintas intervenciones de su historia, ¿no? Simplemente comentarles que fue realizada por un platero de Barcelona que se llamaba Jaume Aymeric, del cual prácticamente no sabemos nada y no conocemos muchas piezas, salvo esta que sí que está documentada perfectamente. Sufrió una reforma muy acertada en el a finales del siglo XVI, en la que lo que se modificó, no sé si voy a poder apuntarles. No, bueno, se modificó toda la parte de la cabeza, todo el templete. Luego les enseñaré algún detalle de ello. Y luego ha tenido algunas reformas menores. Una de las primeras cosas que fue realmente una sorpresa fue encontrar que sí que tenía un deterioro importante porque tenía un alma de madera dentro, que es la que están viendo a la derecha del todo, que no ajustaba perfectamente la base sobre la madera del alma. Entonces esto lo que provocaba es lo que están viendo en las dos fotografías centrales. Por un lado ven las esquinas de esos lóbulos del pie que se estaban levantando hacia arriba porque estaba ejerciendo una presión. No sé si ven en la imagen de abajo una grieta que hay justo sobre la cabeza del ángel, un poquito más arriba, y al estar partiéndose por ahí se estaba elevando. Entonces lo que se hizo fue sustituir esa alma por otra, con unas acanaladuras, como pueden ver, en la que sí que apoya perfectamente, de manera que descansa y el metal no trabaja, no tiene que hacer un esfuerzo. Y, por supuesto, lo que se hizo también fue enderezarla siempre con unas herramientas que no dejan marca, que no son las que utilizaría un platero actual, digamos, y que están pensadas para no dejar marca en la pieza antigua. Otro de los elementos que se pudo documentar, tanto desde el punto de vista de las técnicas como desde el punto de vista histórico, fue el templete. La verdad es que la restauración también lo que permitió fue hacer un estudio histórico que no tenía precedentes, ¿no? Se había hecho nunca un estudio que albergase todas las dos custodias, incluso también la peana, y que además hiciese un vaciado completo de todos los documentos que había sobre ella en el archivo. El templete, lo que tenía originalmente, ven aquí que las columnas tienen unos esmaltes que, por cierto, son muy bellos, luego vamos a ver alguna fotografía de detalle. Inicialmente eran lisas, pero además lo que estaban eran más juntas. Entonces, eso lo que hacía era que el sistema para sacar el viril pasara por desmontar una de las columnas a través de la cual se metía y se sacaba el sol, el viril. Entonces, a finales del siglo XVI, Honrado lo que hace es una reforma en la cual añade esta parte inferior, que es como una suerte de corona, en la cual además se carga con piedras preciosas, sobre todo esmeraldas de gran calidad, y también hace una parte superior con la cual se permitía pues, una mayor amplitud, que no hacía falta ya desmontar la custodia para colocar el viril. Entonces, esto es una de las reformas más importantes que sufrió la custodia de oro. La custodia de oro no solamente tiene estas intervenciones posteriores a su fabricación por Aymeric, sino que también tiene, y esto es uno de los elementos más curiosos que tiene, una pieza anterior, que es esta que ven en la imagen. Este es el remate de la custodia y se llama el palomar porque de hecho tiene forma de palomar. Resulta que es una pieza que además después efectivamente hicimos análisis, el tipo de oro era distinto que en el resto de la custodia, era de una ley un poquito más baja. Pero lo que es más sorprendente es que procede de una pieza civil. La documentación, la investigación histórica, lo que sí que sacó a la luz es que originalmente se trataba de un salero. Los saleros, por supuesto, antes no tenían la forma a la que estamos acostumbrados hoy en día, eran muchos en forma de torre. Este en concreto parece ser que tenía una bandeja por debajo y dos columnas sobre las que se apoyaba el palomar. Pero desde luego es una de las piezas más cautivadoras por el detalle con el que está hecha y todos los elementos. A la derecha pueden ver todo alrededor. Está calado con ventanitas en cada una de las cuales se apoya una paloma. Hay dos tipos de paloma, de hecho. Las más antiguas, que son las que ven más arriba del todo, que son las que están hechas en esmalte, en metal esmaltado, y como se ve que probablemente a lo largo de la historia perdió muchas, se habían sustituido muchas históricamente por otras de cristal, que son la que ven ustedes debajo. Y aquí nada, les traigo dos detalles también que no me he resistido a ponerles porque es una pieza que, claro, no hay prácticamente forma de contemplarla
y de verdad que uno puede estar horas y horas mirándola. Una de las ventanas del tejadillo del Palomar y otro es la puertecita que tiene hecho hasta el candado y el cerrojo. Habrán visto que en el remate hay otra pieza que por sí sola es probablemente el elemento que por separado tiene más valor de toda la custodia, que es el zafiro que la corona. Este zafiro se hizo, como les he mencionado antes, el Instituto Gemológico hizo estudios sobre él, consiguieron determinar que se trataba de un zafiro procedente de Sri Lanka, el antiguo Ceilán, y una de las características, aparte de que es de un buen tamaño, digamos, una de las características más bellas que tiene es que tiene un efecto de asterismo. Si se fijan en las fotografías de abajo, especialmente, bueno, en la central es que creo que cae justo en la pantalla, pero en la de la derecha, arriba, pueden ver que forma una forma de asterisco, de 6 puntas, una forma de estrella. Entonces, esto es por unas características concretas que tienen algunos zafiros con inclusiones de rutilo y entonces, al refractar la luz, lo hace de esta manera. Concretamente dijeron que sería incalculable su valor porque no existe, no se conoce otro igual. Otra de las piezas más destacadas en cuanto a gemología de la custodia fueron esas esmeraldas que les enseñaba antes en la corona añadida por honrado. De estas también el estudio gemológico lo que determinó fue que eran procedentes de Colombia, pero no solamente procedentes de Colombia, sino que supieron determinar que procedían de la zona minera de Muzo, o sea que es algo bastante concreto que evidentemente se desconocía hasta la fecha. Sí que les he puesto una lista para que se hagan una idea de la riqueza que tiene la custodia de oro. La mayor parte de las piedras, aunque ya tenía algunas anteriores, fueron añadidas en esa reforma de finales del siglo XVI de honrado. 7 zafiros, 53 esmeraldas, 50 rubíes. Los diamantes son sobre todo en la cruz. En fin, pueden comprender por qué se ha conocido desde su origen como custodia rica. Y mencionarles simplemente algunos detalles más de los esmaltes. La custodia no solamente es bellísima en cuanto a la policromía que tiene, digamos, en cuanto al cromatismo, por la cantidad de piedras que tiene, sino también por sus esmaltes. Los esmaltes, bueno, es una técnica bastante compleja porque en realidad se trata de un polvo de vidrio que hay que meter, se pone sobre una placa de metal y se mete en un horno que se llama horno de mufla, en el cual vitrifica. Entonces, esto es un proceso muy complicado porque el punto de fusión de la plata o del oro en este caso es muy cercano, es relativamente cercano al del vidrio, al del esmalte que se utiliza, ¿no? Ahora mismo no tenemos problema porque con la electricidad podemos controlar muy bien los grados a los que se funde, a los que no, pero imagínense hacer esto en un horno que al fin y al cabo era de leña, que era muy complicado mantener. Entonces, los esmaltes tienen una evolución y precisamente en el siglo XV, cuando se hace esta custodia, es uno de los momentos en los que alcanzan, digamos que su esplendor máximo. Entonces, la custodia de Toledo tiene uno de los mejores ejemplos de esmaltes que se hacen en España, diría que en el siglo XV, pero creo que a lo largo de casi toda la historia, ¿no? Tienen simplemente aquí 3 ejemplos. Las columnas, que les decía que estas son del siglo XVI, con una maravillosa yerbezuela alrededor de vides y de trigo. Luego un esmalte a bulto redondo, tiene todo alrededor estas figuritas pequeñas, de las cuales conserva 5, ya se perdió en época histórica una sexta, que bueno, ahora se arregló de alguna manera, pero... y a la derecha tienen un tipo de esmalte bastante curioso, que tienen muy pocas piezas en España y que es un esmalte con payones. No sé si ven esas plaquitas de color, son pequeñas placas de esmalte, pero pequeñas, muy pequeñas, no llegan a 5 centímetros ninguna, de hecho son bastante más pequeñas. Y esa decoración como de flores que tiene encima, dorada, uno viéndola pudiera pensar que está pintada, pero no está pintada, son pequeñas láminas de oro, que no llegan muchas ni siquiera al milímetro, que están recortadas con un cincel en una pequeña lámina y depositadas encima del esmalte antes de darle su última cocción. Yo no me puedo imaginar cómo hicieron este trabajo. Hay muy pocas piezas en España que tengan este tipo de labor.
Otro detalle de uno de los nudos de la custodia con otro tipo de esmaltes, pero en este caso sobre todo me interesa que vean el extraordinario trabajo que tiene la custodia en general, porque no sé si se dan cuenta de que toda la superficie está rayada con unas pequeñas líneas que aparecen en todas partes. Eso está hecho a mano, son piezas muy pequeñitas y está hecho para crear matices, ¿no?, en la pieza de metal. Y quería también mostrarles, les contaba antes que es completamente desarmable y sí que quería mostrarles un ejemplo de estos elementos desarmados, ¿no? Este es uno de los nudos que tiene el fuste, debe ser de este tamaño aproximadamente, y como ven tiene un arbotante que se quita totalmente y que está sujeto con un pernio. Y allí tienen la fotografía vista desde el interior. Esto, desde luego, es algo que pocas veces puede verse. En cuanto a la custodia de asiento, la llamamos también custodia de plata porque es el material en el que está realizada mayoritariamente, plata y plata dorada. Sí que ha tenido más intervenciones, pero la verdad es que también han sido muy puntuales. Fue realizada por Enrique de Arfe, que era un platero de origen renano, a principios del siglo XVI. Y como les decía, la idea era que tenía que albergar dentro la custodia de la reina católica. Se hizo una reforma de la pieza a finales del siglo XVI por Diego Valdivieso, otro platero de la catedral, que sobre todo tuvo varias cuestiones, pero lo que hizo también fue introducir la tornillería, que era algo que no tenía antes de esto. Y a la derecha lo que pueden ver son las marcas de platero. La pieza que hemos visto antes no tiene marcas de platero porque no se solían marcar las piezas de oro. Sin embargo, en las piezas de plata sí que estaba muy regulado este aspecto. Entonces, estas marcas lo que hacían era garantizar que la pieza tenía la ley, la proporción de plata de verdad, porque siempre se trabaja con aleaciones, siempre se alea con otros metales, que debía tener. Lo que ven es una que pone Henry, que es la de Enrique de Arfe, y a la derecha tienen la de Toledo y abajo la de Valdivieso. Al desmontar la custodia, una de las cosas que se encontró en su base fue, entre varias otras cosas que se encontraron, un documento que lo que era un resumen de la intervención que se había hecho anteriormente en la custodia en los años 80 por parte también del Instituto de Patrimonio. En este caso, además, venía acompañado con una pequeña llave de hierro que se utilizaba para sacar los pilares de la custodia. La custodia está formada por 6 pilares alrededor. Aquí viene el momento de desarmar uno de ellos. Bien, el caso es que estos pilares, además, en su parte central, me van a permitir casi más o menos por ahí, tenían una tuerca por dentro que no sabíamos cómo había que desarmarla. Digamos que tenía un tornillo al cual, claro, no podía llegar ninguna herramienta. Entonces, fue necesario, y fue el platero quien ideó una herramienta, que es la que está manejando allí a la derecha, una vara muy larga de acero, con la cual pudo soltar y aflojar aquella tuerca para desmontar el pilar. Para que se hagan una idea más o menos de todas las piezas que comporta, de todos los elementos que integran la custodia, esto sería una visión de todos los elementos que tiene este pilar que les he mostrado antes. Esto desmontado son todos estos elementos que ven aquí. Entonces, por eso era tan necesario, como les decía antes, tenerlos bien organizados. Una de las cuestiones que también fue una alegría encontrar fue que pensábamos que tenía muchas pérdidas de oro. En esta imagen lo que están viendo es lo que en restauración se conoce como una media limpieza, porque ya están viendo la parte de la derecha una vez que se ha limpiado y la parte de la izquierda todavía como estaba originalmente. No sé si ven en el relieve una parte oscurecida, que esa es la sulfuración de la plata, es, digamos, la oxidación que presentaba, ¿no? Entonces se pensaba que eso en realidad eran pérdidas del oro, pero al proceder a la limpieza se vio que, al contrario, conservaba muy bien toda la capa de oro y que además era una capa de oro antigua, no se había vuelto a dorar en época reciente, sino que era oro al mercurio, que es una técnica que se hacía antiguamente. Estas son algunas de las imágenes del proceso de limpieza.
que como ven se realiza a mano, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones uno piensa un poco, no voy a decir que lo hace con la Karcher, pero evidentemente no, pero es un trabajo muy, muy minucioso que hay que ir paso a paso retirando con hisopos, con materiales ligeramente abrasivos. Entonces, son algunas de las imágenes de ese proceso. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya casi regular. Les comentaba antes que esa intervención de finales del siglo XVI lo que hizo fue, entre otras cosas, todas aquellas piezas que estaban armadas, introdujo la tornillería. Se cambió la forma de ensamblaje que tenía la pieza y se cambió por tornillos, simplemente para mostrarles que fue una oportunidad excelente para aprender las técnicas con las que estaba hecha esa custodia y con las que se trabajaba en la platería en esa época. Lo que están viendo en la imagen concretamente es la forma de hacer los tornillos antiguamente. En el siglo XVI aparecen los primeros tornillos, entonces no sé si ven unas pequeñas marcas que hay que siguen la espiral y que es la que se seguía para hacer el resto del tornillo. La custodia lo que tiene también es un número extraordinario de figuras. La custodia de plata. No todas tienen un sentido, bueno, todas tienen efectivamente su iconografía, pero hay algunas de las más pequeñas que sí que es un modelo que está repetido, pero otras sí que tienen más entidad, ¿no? Les he traído estas imágenes simplemente para que se hagan una idea para ver un poco más de cerca la cantidad de imágenes que puede contener, la cantidad de figuras. La verdad es que hay además, desde el punto de vista artístico o iconográfico, varias cosas muy llamativas. Esta custodia es de principios del siglo XVI, que es el momento en el que se está introduciendo el Renacimiento en España, y aquí tenemos en la custodia de Toledo, por ejemplo, varios soldados romanos vestidos a la romana, pero además muy bien documentados, o sea que ya se habla de que ahí ya hay unas estampas, está habiendo un intercambio de conocimientos, de formas. Arriba tienen a dos de estas figuras vestidas como soldados a la romana. Y, por supuesto, quizá las más llamativas y las más extraordinarias desde el punto de vista artístico son unas figuras que rematan los contrafuertes, de las cuales pueden ver aquí de cerca la del Arcángel, San Miguel, y la de San Cristóbal. También quería traerles para que vieran otras figuras, que estas son las que están en los remates, porque tienen además una particularidad. Bueno, una es la paloma del Espíritu Santo, por supuesto, o el Espíritu Santo en forma de paloma, y la otra es un resucitado, pero que tiene la particularidad de que está hecho en plata, pero está policromado al óleo, que es una técnica muy poco frecuente. Por último, la peana de los ángeles casi es la que creo que en todas las charlas que hemos dado se nos queda la pobre para el final y nunca hay tiempo para ella. Es, sin embargo, una pieza extraordinaria y hoy no va a ser además la excepción, porque realmente es de la que hay tanto que contar de las otras, que de la peana casi siempre nos quedamos un poco cortos. Pero es una pieza extraordinaria que sobre todo nos habla de un momento distinto. Bueno, fue encargada sobre todo por orden del cardenal infante, don Luis de Borbón, y la realizó Manuel Vargas Machuca, que fue también un platero de la Catedral de Toledo. Pesa 470 kilos. No les he hablado, por cierto, del peso de la custodia. La custodia de Arfe pesa más de 300 kilos. Entonces, eso también pone un poco en perspectiva lo complicado que es manejarla. Estamos ante una pieza que es muy delicada y que, sin embargo, es muy complicado manejar por su enorme peso, ¿no? Y de la peana simplemente quería mostrarles algunas de las imágenes que evidentemente no se pueden ver normalmente. Esta es por debajo, el centro. Aquí sí que hubo una cuestión, por ejemplo, en cuanto a las técnicas. Bueno, está realmente hecha en fundición gran parte. La parte trasera, donde está la inscripción dedicatoria de la peana, y que evidentemente también es difícil ver, y algunos detalles de sus figuras. Me interesa sobre todo resaltar en este caso lo que es la maravilla técnica de poder hacer esos abullonados que parece realmente que flotan en una pieza que es realmente fundida y que tiene tantísimo peso. Y algunos detalles también de la decoración que tiene en su superficie, tanto en una de las sandalias de los ángeles como en la túnica.
Voy a ponerles ahora un vídeo, pero antes de finalizar con este vídeo que resume, creo que mejor de lo que tal vez he podido transmitirles, sí que quería simplemente decirles que bueno, la restauración de la custodia fue desde luego para nosotros una experiencia maravillosa. El poder ver de cerca la pieza, todos sus elementos y poder participar y saber que esa intervención ha conseguido preservar y conservar por más tiempo una pieza tan importante y de un valor tan incalculable como es la Custodia de Toledo, la verdad es que fue un honor para todos nosotros. Y sí que hay que destacar que fue una actuación muy valiente por parte del Cabildo, además muy decidida, en la cual se logró pues, documentarla como jamás se había documentado antes, no solo desde el punto de vista histórico, del que hablábamos antes, o desde el punto de vista de las técnicas, sino sobre todo de las fotografías. Todas las piezas se fotografiaron, tanto antes como después de la intervención. De todas también hay vídeos de los tratamientos y todo esto está a disposición, por supuesto, de los futuros investigadores que se acerquen a conocer la custodia y de los futuros restauradores que tengan que intervenir en ellas, tanto en el archivo de la Catedral como en el archivo del Instituto de Patrimonio. Pues con esto vemos el vídeo. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos visto, el trabajo de restaurador de orfebrería requiere, además de esa labor de investigación y especialización,
un profundo amor por la profesión y esa sensibilidad especial para conferir a cada pieza por sí misma, por pequeña que sea, el valor que le corresponde en el conjunto de la obra final. Las obras de arte tan excepcionales como esta despiertan nuestros sentidos y nuestras emociones y, al igual que la música, trascienden en el tiempo, revelando y evocando a la historia y en el momento en que fueran creadas. A continuación, la Orquesta Sinfónica del Campus de Toledo y el Coro Polifónico José Saramago de Toledo, dirigidos por el director de orquesta don Alberto Muñoz Lozano, nos trasladarán a diferentes momentos de la historia de la música a través de la interpretación de obras y piezas musicales elegidas con especial cuidado por ellos para esta ocasión. Démosle la bienvenida.
Muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Ha sido para nosotros un honor poder participar haciendo este concierto. Quería dar las gracias a María José Sánchez Parra, que ha sido la idea de formar esta orquesta, ya que, por cierto, no le he levantado en ese gran solo que ha hecho en el Benedictus. Un aplauso para ella. Cecilia, por supuesto, directora del coro, solista nuestra. Y bueno, como última obra, y fuera del programa, vamos a interpretar la archiconocida pieza Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, pero en una versión muy especial, ya que en consonancia con la temática del acto cultural que hoy aquí se celebra, he visto oportuno escribir un texto para la bella melodía de esta obra, en referencia a nuestra querida Custodia, y que interpretará nuestra solista y nuestro coro, y que dice así: torre sin igual, espejo quieres ser, de la que sostiene nuestra catedral, y guarda tu custodia. Puerta en plata es la que nos deja ver, bronce en su peana, plata en su templete, y ángeles que la guardan. Joya y resplandor, luce su hermosura, oro, plata y gemas, perlas que la adulan. Sus pilastras son caladas con arquillos, filigranas tornan doseles, bóvedas y agujas. Hoy gran esplendor luce en su caminar bajo los toldos de amor, Corpus del Redentor.